Reporte 100. Es martes de la mesa de análisis. Con nosotros Jesús Moreno Durazo. Jesús, ¿cómo estás? Buenos días. Juan Carlos, buenos días. Buenos días a la audiencia en Hermosillo, en Cajeme. Muy bien. Norman Navarro Cruz, ¿cómo estás, Norman? Buenos días, bienvenido. Estamos, es ganancia. Muy buenos días para todos, maestro. Sí. Maestro Navarro, buenos días. Bueno, el Congreso del Estado y el Ejecutivo han renovado algunos organismos como el Instituto Sonorense de Auditoría y Fiscalización. Hay un interinato ahí. El proceso pues va a ser después para nombrar un titular del ISAF ya permanente, porque el que estaba antes pues reflexionó acerca de que era más importante solicitar su jubilación, así como reflexionó el presidente del Supremo Tribunal de Justicia en su momento de que era más importante solicitar su jubilación a pesar de que no se les había terminado su periodo. Sí, Norman, querías decir algo. Fue grandiosa esa manera cuando dijo el gobernador, tienen que reflexionar. Jacobo Mendoza. Jacobo Invitar a la reflexión. Sí, invitar. Perdón, se me salió que era el gobernador. Se invitó a la reflexión. ¿Quién sabe por qué? Pero ¿Quién sabe por qué se me salió? Perdón. En el Instituto de Transparencia, y ya tenían como 2-3 años con el periodo vencido los consejeros del Instituto de Transparencia, el ISTAI, y ya hubo nombramiento. La semana pasada el Congreso nombró a Guadalupe Tadei Zavala como comisionada presidente por 7 años, Ana Patricia Briceño Torres por 5 años y Wilfredo Román Morales Silva por 3 años. Y también como suplentes, Rebeca Fernanda López Aguirre por 7 años, Celia Marina Aguilá Esquer por 5 años y Jesús Manuel Enríquez Romo como suplente. Nombres conocidos, pues Guadalupe Tadei, expresidenta del Instituto Estatal Electoral, Ana Patricia Briceño, ex consejera del Instituto Estatal Electoral, Wilfredo Román Morales Silva, que es más, tiene una carrera más de técnica, digamos que ha pasado por distintos órganos electorales y de transparencia. Es, digamos, que el que sabe de transparencia es Wilfredo, ¿no? Pues es el que sabe. Y los suplentes, pues no conozco a Rebeca López, a Celia Águila, pero Jesús Manuel Enríquez Romo es panista, ¿no? Es panista, es como que la cuota que le dieron al PAN, me imagino, ¿no? Fue presidente del PAN en Hermosillo, ¿no? Jesús Manuel Enríquez Romo. ¿Es él? Sí, yo me imagino que sí, pues se llaman igual, ¿no? No tengo claridad de si sea el Jesús Manuel Enríquez. Le voy a poner aquí el Google. Digo no que de tengo todas maneras que es el Jesús Manuel Enríquez. Yo creo que no, pero no estoy seguro. A ver, Jesús Manuel Enrique Romo, sí, es que estuvo en la administración de López Caballero, Okay. ¿qué me aparece? Pero bueno, no sé, a lo mejor hay alguien que se llama igual que él, pues no, pues sería mucha casualidad que un se llame. homónimo. Pero bueno, los suplentes no tienen vela en el entierro porque pues Claro. los importantes son los titulares. Está muy cantado este nombramiento de Tadei. Tadei, sí. El apellido lo dice, ¿no? Sí. Y ya lo habías dicho tú aquí mismo, ¿no? ¿Qué significa que el apellido lo diga, maestro? Pues te digo, ya estaba, yo creo que muy planchado. O sea, hay espacios o puestos que tienen que estar planchados para que muchas cosas sigan funcionando. Sí. Y en eso, dime si estoy equivocado o no, han estado planchando los morenistas muchas cosas. Para Y que los las priistas cosas, se para han que las dejado cosas querer, sigan funcionando de acuerdo a los intereses del gobierno en turno. No, se están repartiendo. Y dime si no. ¿Estamos bien o estamos mal? De una u otra manera la política es un juego. Es un juego donde vas subiendo, vas bajando, vas obteniendo votaciones por un lado, vas obteniendo votaciones por el otro. Ya se platica mucho que los consulados, estos priistas, están planchados para obtener una buena votación en la reforma energética. Es algo que se ha comentado mucho. ¿Está bien o está mal? No sé. ¿Es ilegal? ¿Es inmoral? Ay, pero ¿qué No influencia sé. puede tener Claudia Pavlovich en los diputados federales del PRI? Absolutamente ninguna, ¿no? O Beltrones. Absolutamente nada. Bueno, pero ¿Crees? ya hubo un distanciamiento de Claudia y Beltrones en los últimos 2-3 años de su administración. Sí, pero me imagino cuando cambió a todos los funcionarios exbeltronistas. Sí. No, seguían siendo los mismos Sí. funcionarios exbeltronistas. Hay quien dice que es la colonización de los organismos por parte de Morena. Es una colonización. Igual que antes, pues. Sí. Exactamente igual que antes. Mira, Juan Carlos, yo no quisiera pecar ni de ingenuidad ni de candidez, pero cada que hay una renovación en los gobiernos o en los órganos legislativos,
Yo en lo personal siempre, insisto, no quiero pecar ni de cándido ni de ingenuo, pero siempre abro un espacio, un resquicio para la esperanza de que las cosas eventualmente se pueden hacer diferente. En esta ocasión, con la llegada de los titulares al Poder Ejecutivo y de los diputados en el caso del Legislativo, coincide también las invitadas a la reflexión, como decías tú hace un momento, la renovación de ciertos órganos de carácter autónomo. En este caso se trata del ISTAI, en este caso se trata también de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y particularmente en el caso del ISTAI, que es el que nos ocupa en esta primera parte de la mesa, el más básico comentarista de Café había pronosticado que de las decenas de postulantes, la que se iba a quedar con esa posición era Guadalupe Tadei. El maestro Norman ya lo dijo, el apellido lo dice todo. Sí, es una colonización por parte de Morena, de los órganos autónomos y de todos los espacios de poder. Y de los panistas que llegaron a Morena también, Jesús, por ¿no? Supuesto, sí, por supuesto. Sí, porque Ana Patricia Briceño... Los que estén en la 4T. Ana Patricia Briceño es suplente de Diana Karina Barreras. Es gente muy cercana a Sergio Gutiérrez. Diputada del PT y exactamente, esposa de Sergio Gutiérrez, presidente de la Cámara de Diputados, y que aquí en Sonora fue funcionario de Guillermo Padres. Así es, están haciendo las cosas exactamente igual de lo mucho que criticaban de los gobiernos priistas y panistas, y para allá iba mi comentario exactamente. Yo no tendría mucho que agregar aquí. Y para disimularla metieron a Wilfredo Román. No para disimularla. No, pues yo lo ubico desde hace muchos años como una persona de carrera en organismos electorales y de transparencia, o sea, como para disimularla. Bueno, que vaya uno que no esté vinculado con... Uno que sí hace el trabajo. Lamentablemente, pues, o sea, yo creo que tanto el Congreso como el jefe del Ejecutivo, aunque me van a decir aquí que son cosas independientes, que no se van a meter y tal, creo que tenían la oportunidad de demostrar las cosas que las cosas se hacen diferentes. Decía Norman ahorita, están planchados. Yo hubiera preferido que hubieran llegado a esos puestos alguien que estuviera arrugado, que no estuviera planchado, pues que hiciera el papel de contrapeso. Si me permite la expresión, que estuviera arrugado y que hiciera el papel de contrapeso que deben hacer, o de independencia, pues, para no poner de contrapeso, que deben hacer esos titulares de esos órganos autónomos. ¿Aquí qué va a pasar? Va a pasar exactamente lo mismo que ha pasado cuando han estado gobiernos del PRI o cuando han estado gobiernos del PAN. Sí. O sea, en ese sentido, que no nos vengan con cuentos de que son diferentes, pues, Juan Carlos, en esa parte. ¿Cómo dice el dicho de si por... ¿Cómo? Del santo, y no sé, ya estoy como un chapulín colorado, ¿no? Bueno, ahorita me voy a acordar el COVID. El COVID. Bueno, pues si este proceso fue así, podemos esperar lo mismo en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Hay un proceso abierto en la Comisión Estatal de Derechos Humanos o en el Congreso del Estado para la renovación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. De hecho, ayer la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, justamente que preside Diana Karina Barreras, por cierto, Diana Karina Barreras, definió ya la lista de quienes pasaron a la etapa de entrevistas. Tronaron a 7, ¿no? Sí, por no cumplir con algunos Mónica requisitos. Soto Mónica Soto, que fue candidata. Que está reclamando que el proceso es desaseado, ¿no? Y que me entiendo que no sé si habrá manera de impugnar. La sacaron porque fue candidata en 97 a la presidencia municipal de Hermosillo por el PRD, y que la Constitución dice que no pueden ocupar el cargo de presidente de Derechos Humanos quien haya sido candidato a un puesto de elección popular. Pero la reforma es del 17, ¿no? 2017, pero no aclara. O sea, es muy no aclara que la retroactividad que le aplican. Ella quiere aplicar la retroactividad, pero no es claro en esa parte de la ley para decir que no fue candidata de cuándo en adelante. El problema es que si fuiste candidato, fuiste candidato. O sea, la Constitución, la reforma fue en el 17 y ella fue candidata en el 97. Sí, pero ya con haber sido candidato ya se da por bien o por mal enterado de que tienes una afiliación partidaria. Lo que pasa es que porque Mónica iba a ser incómoda, ¿no? Por supuesto. Mónica iba a ser incómoda. Con un perfil arrugado, no por Mónica, sino por el carácter, por el estilo, por la manera. Diciendo arrugada, no, Mónica, por supuesto que no. Yo respeto muchísimo a Mónica y la aprecio mucho desde hace mucho tiempo. Me parece un gran perfil, me hubiera parecido un gran perfil para la Comisión de Derechos Humanos, pero me refiero a lo contrario a estar planchado para ir a hacer los servicios de lo que te mandan en los gobiernos. Sí, Mónica tiene autonomía personal, o sea, es militar.
militante de la izquierda de toda su vida. Mis respetos para Mónica. Bueno, sí. ella sí es de izquierda. Exactamente. Ella sí es de izquierda. Para empezar y terminar Para pronto. acabar pronto, exactamente. Y muy ella sí es de inteligente, izquierda. muy Sí, inteligente, por supuesto. una gran mujer, muy luchadora. Sí, un gran perfil, ¿eh? Cardenista. Que por en cierto, su muy pocas momento. mujeres quedaron en la lista de Sí. 20, quedaron Es 4 mujeres. Gilberto ¿eh? Ayón Sí. Reyes, Héctor Hernández García, José ¿Qué fue? Francisco Munguía Córdoba. José Francisco tiene una carrera interesante dentro de la propia Comisión Creo Estatal que de Derechos Humanos. No me acuerdo si es Ayón o quién el que fue, que estuvo contra Gers Manero en el asunto de cuando estaban escogiendo fiscal. Ah, sí, no Sí, sé. sí, sí. Joel López Villagómez, Jesús Agundas Moreno, José Rodrigo Abril López, Eduardo Martínez Ramírez, Saúl Eugenio Torres Millán. Saúl Torres fue director del Sistema Estatal Penitenciario, ¿se acuerdan? Alberto Robles Mendoza, Aide Mesa Caudillo, Pedro Gerardo Millán Valenzuela, Leonor Santos Navarro, ella es perredista, ¿no? Bueno, estuvo ligada con el PRD, ¿no? Pero Millán fue también funcionario. Fue consejera electoral también. Leonor Santos. Sí, Leonor Santos fue consejera electoral. Entonces estoy confundiendo. En el Instituto Electoral a nivel nacional, en un distrito, me parece. Sí. Luis Fernando Rentería Barragán, Juan Francisco Alcaraz García, Octavio Grijalva Vázquez. Octavio Grijalva y Juan Francisco ya varias veces que se postulan Sí. a esta posición. Andrés Montoya García. El licenciado. Sanaé Comentarista Mercedes en la radio. Hinojosa Taomori, Sara Blanco Moreno, que ya fue presidenta del Instituto Electoral, por cierto, Pavel Ignacio Hernández Burgos y Sergio Adrián Estaba Ruiz confundido, Rocha. es Sara Blanco la que estuvo en los organismos electorales. Sí. No, Leonor, esta es Sara Blanco, yo estaba confundido. Sí, Sara Blanco Sí. Moreno, fue, Sí. fue presidenta del Instituto Electoral, ¿no? Así es. Y de estos nombres ubican algún, así como Tadei, era la favorita, algún favorito. No, Un pero favorito, Andrés no. Montoya era muy amigo de Juan Pedro Robles, el encargado de comunicación de Gándara. de Ernesto Gándara. Sí. Pero siempre ha sido un abogado que estuvo en la PGR. De hecho, fue aquella persona a la que le habla en la noche este reportero que desaparece en El Imparcial. Alfredo Jiménez Mota. Alfredo Jiménez, porque tenían mucha cercanía a ellos. Entonces luego no faltó alguien que quiso echarle a vincularlo y echarle a perder la carrera, Sí. diciendo que él era el culpable y no. Sí. Y pues no, aparentemente había una relación de cercanía por el periodista Sergio García de Nogales, que fue el que se trajo al reportero del Imparcial y luego los presentó. De una u otra manera, muchos reporteros conocemos al licenciado Andrés Montoya. Siempre se ha comportado de una manera recta, íntegra. Es una gran persona como ser humano. Se libró ahora del COVID, estuvo muy malo, estuvo internado. Es de los que estuvo a punto de morir. Cuando Juan Pedro sí murió. Sí. De hecho, se infectaron a él. El dicho que se me fue, por la víspera se saca el santo. Sí. Ese es el dicho. Gracias, Yo lo conozco, Angélica. Por la víspera se saca el día, ¿no? Sí, gracias, Angélica Uriarte. En Saludos. mi caso de la lista yo conozco a Sanaé. Sí. Es una compañera maestra en el TEC de Monterrey. Tiene también un excelente perfil y creo que sería una gran titular de la Comisión de Derechos Humanos. Sí, Leonor Santos fue secretaria ejecutiva del Consejo Estatal Electoral y del Instituto Estatal Electoral. Entonces me dice sí Héctor. Entonces sí es ella también. Sí, me y dice Sara aquí- Blanco también estuvo en el órganos electorales, pero en el INE, según yo. No, Sara Blanco fue presidenta del Instituto Electoral Del también. Instituto Electoral, Sí, fue, ok. fue presidenta y cuando viene la reforma electoral y desaparecen el Consejo Estatal Electoral y Se hacen crean OPLES. los OPLES, Se es hacen cuando OPLES. sale ella Ok. de la presidencia bueno. del Consejo Estatal Electoral. Sanaé va como perfil de Memo Noriega, me dice aquí una radio escucha. Luis Fernando Rentería, de los mejores perfiles, me están comentando aquí. Bueno, Pues lo bueno ahora es que hay es la disputa por la posición también de la audiencia, ¿no? Es el juego de poder también de parte de la audiencia, ¿no? Sí. Yo de los que conozco y tengo idea si es él, el maestro Rodrigo Abril, en algún momento también fuimos colegas en la universidad y estaba en la Comisión de Derechos Humanos Universitarios. José Si es Rodrigo él- Abril López. Si es él, también creo que es un perfil Sí. académico y Pues la y tiene con fácil trayectoria. el próximo presidente o presidente de la Comisión Estatal de Sí. Derechos Humanos. ¿Por qué la tiene fácil? Porque todos los anteriores han sido grises. Sí. Grises, grises, grises.
o soy muy... Exagerado, ¿no? Exagerado. Sí. No. Tenemos que Todos ser muy... son grises. ser muy críticos en lo de la cuestión de las comisiones estas de derechos humanos que fueron creadas a partir de Carlos Salinas de Gortari. 92 en el caso de Sonora. Sí, pero el 28 de octubre del 92 en el caso de Sonora. Fue una moda que apareció porque había mucha crisis, veníamos de la guerra sucia, entonces Carlos Salinas de Gortari quería cambiar esa imagen de que no se respetaban los derechos humanos en México y comenzó a crear esta Comisión Nacional de Derechos Humanos y la moda vino a crear comisiones estatales que le toca a Mario Fabio Beltrones. Entonces van poniendo o quedando abogados que son muy calmados, muy correctos. Queda José Antonio García Ocampo de primer presidente, era un señor ya grande, pero una persona muy honorable y muy respetada. Pero a lo que voy yo es que habiendo Comisión Nacional de Derechos Humanos, Comisión Estatal, seguía habiendo madrinas en la Policía Judicial Federal y el Domingo Rojo lo tiene de prueba. Y curiosamente, fíjate, qué triste que estaba de procurador el que había sido el primer presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Que ya fueron 29 años del Domingo Rojo, ¿no? Sí. 29 años. Entonces, el que había sido Jorge Carpizo, que había sido el primer presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, era entonces procurador y seguía habiendo madrinas en la Policía Judicial Federal, en la desaparecida Policía Judicial Federal. Entonces, ¿cómo era posible si se supone que había alguien que vigilaba esos derechos humanos? ¿Cómo era posible que siguiera habiendo corrupción en los centros de readaptación si se supone que había estas comisiones? Y vienen a suplir acciones que en otros países las realizan los jueces. Cuando tú violas los derechos básicos de una persona, de un ser humano, puede alegar ante un juez y decir, oiga, señor juez, me está violando mis derechos humanos. Pero también teníamos y seguimos todavía teniendo problemas con la corrupción en los juzgados, tanto locales como federales, pero estamos en un proceso en donde tenemos que ir limpiando este país. Sí. Tampoco es deseable que pase lo que ocurrió a nivel nacional con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La señora Rosario Piedra Ibarra, que no es lo mismo que Rosario Ibarra de Piedra, exactamente. No es lo mismo. No, pues ha actuado como una extensión, como una secretaría más del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pero es lo que te digo, es triste que exista una Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero la anterior Humanos, de perdida como que la disimulaban, ¿no? El anterior ombudsman, ¿no? Pues mira, tenemos casos muy, muy feos de violación de derechos humanos en este país, como por ejemplo, no nos vayamos muy lejos, el incendio de la guardería ABC. Sí. ¿Dónde está el caso? ¿Por qué sigue empantanado? Tenemos casos muy feos como la minera esta de Pasta de Conchos, donde quedaron enterrados todos los mineros y siguen enterrados ahí. Y es triste que, fíjate, finalmente los están tratando de rescatar. ¿Quién los está tratando de rescatar? Sí. La Comisión Federal de Electricidad. Ah, sí, claro. ¿Por qué? Pasta de Conchos. O sea, la empresa no lo hizo. No, pues está bien, es que el canciller compra medicinas federal, también. El gobierno federal. O sea, no, en este gobierno todo puede pasar. Acuérdate que pero el gobierno federal, canciller busca vacunas y el ejército construye bancos. Sí, o sea, pero, y escuelas. Entonces, yo me sorprendo porque el gobierno federal nunca quiso hacer nada a Grupo México. Y Grupo México después vino y produce el derrame de químicos en el río Sonora, y el gobierno federal tampoco quiso hacer nada. Y se quedaron así como, ay, pues usted disculpe, señor dueño del presidente de Grupo México. Es sorprendente, es sorprendente que en este país pasen estas cosas cuando se supone que tenemos tantos años con una Comisión Nacional de Derechos Humanos y con comisiones estatales de derechos humanos. Hay que subrayar algo en ese sentido. No se ve la oposición en el Congreso del Estado porque pues estos pasaron así como cuchillo en mantequilla.
Y caliente. Ajá, Caliente cuchillo y el mantequilla, cuchillo. así que la oposición, quién sabe qué está haciendo en el Congreso del Estado. No Bueno, se ve por ningún lado. levantando la oposición. mano. No se ve por ningún lado, ni en el Lo Congreso que, ni en el... lo que Sí, hicieron bueno, antes, levantando la gracias mano. porque se nos termina el tiempo. Gracias Norman Navarro, gracias Jesús Moreno Durazo. Gracias, Juan Carlos, buenos días. Gracias, buenos días. Gracias a todos por aguantar. Reporte 100.